¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen y se reproducen. Producen su propio alimento, necesitan de la luz, del sol y del agua y proporcionan el oxígeno a los seres vivos. ¿Para qué usamos las plantas? Usamos las plantas para alimentos, decoración, medicinas, madera y nutrientes para el ganado. Características de las plantas: no pueden desplazarse, fabrican su propio alimento, poseen 3 partes: raíz, tallo y las hojas. Casi todas son terrestres y algunas acuáticas. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque generan oxígeno a los humanos, proporcionan alimentos y medicinas, regulan la humedad, mantienen el suelo, intervienen en el clima, producen madera y carbón y son refugios de otros seres vivos. Hola María Paz, ¿cómo estás? Escúchame, quiero que me cuentes, ¿qué son las plantas? Seres vivos. Muy bien, son seres vivos. ¿Y para qué sirven las plantas? Para alimentarnos y para respirar. Muy bien, Paz, muy bien. Y también, ¿qué otra cosa son? Habíamos hablado que son alimentos para quiénes. Para los animales y humanos. Perfecto. ¿Y las plantas, cómo se alimentan? De la luz del sol y del agua. Muy bien, o sea que fabrican su propio alimento. Sí. ¿Así? Perfecto. ¿Y las plantas, para qué otras cosas sirven? Para la elaboración de medicamentos. ¿Qué más? Y otros productos. ¿Cómo cuáles, Paz? Muebles. Papel, madera. Papel, bien. ¿Y con la madera qué se hace? Muebles. Perfecto, Paz. Muy bien. Hola, hoy te voy a hablar sobre las plantas. Las plantas son seres vivos autótrofos porque ellas fabrican su propio alimento. La raíz es encargada de absorber el agua y minerales del suelo. También reserva los nutrientes. El tallo es encargado de llevárselo a las hojas y a las flores. No se desplazan, pero sí hacen pequeños movimientos, ya sea al sol, al viento o al agua. También nos dan oxígeno y son muy importantes para nuestras vidas porque de ellas también podemos hacer un montón de cosas. Muebles, perfumes, pintura, etc. También comemos todas sus partes: flores, tallo, frutos, semillas, raíz y hojas. Y nos dan sombra, embellecen el lugar y calma el viento. Miren, estas plantas son muy hermosas, así que no dejen de cuidar y sembrar. Las plantas sirven y las usamos para muchas cosas. Algunas sirven para hacer tela, otras para hacer remedios. También nos brindan oxígeno y alimento. También, a partir de la madera de los árboles, se pueden fabricar muebles, papel, casas, instrumentos musicales, etc. Las plantas, igual que nosotros, necesitan alimentarse, pero ellas lo hacen a través de sus partes, raíces, tallo y hojas. Las plantas también a los animales les brindan refugio y alimento. No te olvides que sembrando una planta siembras un alimento. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son autótrofas, es decir, que fabrican su propio alimento dentro de ellas. Crecen durante toda su vida, no se trasladan, pero se mueven por distintos estímulos. Hay muchos tipos de plantas. Los seres humanos las usamos para comer, medicina y adorno. La importancia de las plantas en nuestra vida es muy grande porque nos dan el oxígeno que respiramos.
Las plantas son importantes para los animales porque les brindan sombra y comida. Sembrar un árbol hace la diferencia. Estas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son el alimento de muchos animales. Por eso, la biodiversidad depende de las plantas. Además, protege a los animales y son la base de la cadena alimenticia porque producen su propio alimento gracias a la luz solar. Los invito a sembrar y a cuidar las plantas porque son muy importantes para nuestras vidas, porque nos dan alimentos, medicinas, madera, combustible, producen oxígeno para respirar, mantienen el suelo y el clima. Las partes de una planta es la raíz, es donde capta el agua y los nutrientes. El tallo circula el agua y los minerales. La hoja guarda el agua y la flor donde sale el fruto. Hay 3 grandes grupos de clasificación: la hierba, los árboles y los arbustos. Utilizamos para hacer viviendas, para hacer ropa, para hacer alimentos, hojas y muebles y remedios y otras cosas más. Las plantas son importantes porque tienen muchos beneficios para el planeta y ayuda al planeta. Y por ejemplo, las plantas captan el agua porque si no se inunda las ciudades. Y también podemos respirar por las plantas porque captan el dióxido de carbono y el aire. Y larga el oxígeno. Les recomiendo que pueden plantar y sembrar las flores porque San Francisco de Asís también lo hacía y cuidaba a los seres vivos. ¡Chao! Hola Selma, hoy te voy a hablar sobre las plantas. Las plantas son un ser vivo que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Está compuesta por la raíz. La raíz fija la planta y recibe los nutrientes del suelo. El tallo le da soporte a la planta. Las hojas captan la luz del sol y eliminan el oxígeno. Nosotros utilizamos las plantas para alimentarnos y como medicina. Los invito a sembrar y a plantar, porque como ser vivo producen el oxígeno que respiramos, estabilizan el clima y mantienen el suelo. Yo sembré 2 plantas, una de frutilla y otra de tomate. Esta es mi plantita de frutilla y esta es mi planta de tomate. Bueno, espero que les guste mi video. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y también responden a estímulos. Las partes de las plantas son hojas, tallos y raíces. A las plantas las clasificamos por tamaño y por las hojas. Si las plantas son grandes, son árboles. Si las plantas son chiquitas, son arbustos. También si las hojas se le caen, son caducas. Y si las hojas no se le caen en todo el año, son perennes. Utilizamos las plantas para comer frutas y vegetales.
también para dar sombra con los árboles y para decorar en la casa. Las plantas son importantes porque nos dan oxígeno, comida y algunos animales comen las plantas. Hoy vamos a hablar sobre las plantas. Las plantas son seres vivos porque crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Las plantas las utilizamos por el proceso de fotosíntesis que combina la luz del sol con dióxido de carbono y agua. Las plantas son importantes porque nos brindan a los seres vivos oxígeno, refugio y alimentos. Las plantas están adaptadas, depende de su ambiente y algunas tienen tallo, hojas, raíces, flor o frutos. Cuidemos las plantas porque son vida.